Los molinos mezcladores representan un serio peligro dentro de la industria del caucho. Afortunadamente, a través de cambios en el sitio de trabajo, en los controles y ingeniería y en la seguridad tales como barras sensibles a la presión y capacitación, la incidencia de accidentes ha disminuido en gran proporción. De los accidentes en los molinos mezcladores de la industria del caucho, las heridas incurridas en general resultan en algo permanente y algunas veces causan muerte. Por la naturaleza de estas heridas, es crucial de que cada fábrica adopte y practique los procedimientos de rescate para ayudar a un trabajador atrapado y herido por el rodillo. De esta manera se puede disminuir el efecto que tenga la herida. Después de observar el video, se generarán preguntas con respecto al procedimiento y al equipo en la planta. Los supervisores, representantes de seguridad y los de los comités de seguridad y salud pueden suministrar información adicional para casos específicos. Antes de revisar los procedimientos de rescate, hablemos de los rodillos en los molinos y su operación segura. Un molino es una máquina que consiste en dos rodillos de metal adyacentes en posición horizontal que van revolviendo el material. Un molino se utiliza para trabajar de forma mecánica los componentes del caucho. Durante el proceso, el caucho se convierte en láminas, forzándolo a través de los rodillos. Cuando se habla de la seguridad en las plantas o se escribe al respecto en los manuales, frecuentemente hablamos del punto de trabamiento en el molino. Este punto es una línea que se forma donde los dos rodillos se juntan. Ese movimiento hacia adentro tiene la capacidad de llevarse un guante, un cuchillo o hasta un operador a ese punto. Además de existir la posibilidad de ser succionado por el movimiento de los rodillos vacíos, la máquina puede atrapar al operador con el caucho que se está trabajando en el molino y llevarlo al punto de atrapamiento. También existe la posibilidad de resbalarse o caer en ese punto de molino. En otros casos, los trabajadores han sido atrapados al tratar de recuperar una herramienta, como por ejemplo un guante o un cuchillo del molino que ha caído en él. Los trabajadores que han sufrido un accidente en el molino declaran que no tuvieron tiempo para reaccionar después de que la máquina los atrapó. Hoy en día, el paso protector a seguir para prevenir o minimizar el riesgo de ser atrapado en el punto de atrapamiento del molino es el de tener barras fijas para el cuerpo sensibles a la presión. Algunas veces a este dispositivo protector se le llama la barra de la panza porque se instala a 100 centímetros sobre la superficie del trabajo o más o menos al nivel promedio en que se encuentra el estómago del operador. A esta altura se le permite al trabajador operar el molino sin que pueda alcanzar ese punto de apoyo. Si el trabajador queda atrapado en el caucho o atrapado en el punto de atrapamiento, puede parar la rotación del molino activando la barra mencionada. El OSHA ha prescrito la distancia de parada máxima basándose en la velocidad del molino. Esta distancia debe ser determinada por la gerencia para cada molino en la planta con la ayuda de los comités de salud y seguridad basándose en los estándares establecidos por OSHA y ANSI. Esta distancia de parada se debe revisar semanalmente. Un cable o cuerda de seguridad para emergencia se puede usar con la barra para parar el rodillo. Es importante notar que el cable no suministra una manera efectiva de protección como lo presta la barra. Cuando se instalan los molinos, se incluyen dispositivos para sacar fácilmente a un operario atrapado. Cada planta debe desarrollar su propio método. Un programa apropiado de rescate en el molino deberá incluir los procedimientos establecidos considerando las herramientas y el equipo apropiado disponible en esa área. Alarmas, personal capacitado de rescate, recursos médicos y de primeros auxilios. Un carrito de emergencia con herramientas o una gaeta de rescate se debe colocar cerca del molino. Se debe diseñar de tal manera que su contenido esté disponible fácilmente. Sin pensar en qué procedimiento se seguirá, algunas herramientas se necesitan. Es importante que las herramientas de rescate en el molino se inspeccionen regularmente para que permanezcan en orden y si falta alguna o no está bien, se reemplace. Las herramientas de rescate deben incluir martillos, barras, cuñas, cobertores aislantes, cuchillos, ganchos de caucho, una caja de sangre y otros recursos de primeros auxilios.
una linterna y un gato hidráulico con espaciadores. Una lista de herramientas se debe guardar y estar disponible para la inspección rutinaria. A cada trabajador se le debe informar sobre la caja que solo se utiliza en caso de emergencia en el molino o en un simulacro. La caja de rescate no debe asegurarse. Esto puede demorar el rescate. Sin embargo, algunas plantas utilizan un sello o candado rompible con el fin de que no se utilicen sin autorización. Un equipo de rescate se asigna para cubrir cada molino y se debe seleccionar entre los empleados familiarizados con el equipo y ubicado alrededor de la maquinaria para cada turno. En cada ensayo, cada equipo debe rotar los molinos que se utilizan para los ensayos. Esta rotación ayudará a que las máquinas se puedan abrir a la distancia mínima requerida para realizar el rescate efectivamente. La capacitación debe desarrollarse con la colaboración de los operadores del molino, los comités de salud y seguridad y la gerencia. Una respuesta rápida y apropiada reduce la gravedad del accidente. Los integrantes del equipo de rescate deben familiarizarse con las herramientas de rescate. Los procedimientos de rescate deben establecerse por escrito y fijarse en la pared. Todos los trabajadores del molino deben conocer los procedimientos. El equipo de rescate debe familiarizarse con los procedimientos y no depender del procedimiento por escrito solamente. Cuando se llega al lugar del accidente, el equipo de rescate puede asumir responsabilidades para la operación de rescate predeterminado la asignación. Es importante asumir que puede ser uno de los integrantes del equipo de rescate que sea la persona involucrada en el accidente, sin poder desempeñar su responsabilidad. También los operadores que encabezan el rescate puede ser que no estén en la planta, por lo tanto el plan de rescate debe pensar en vías alternativas para enfrentar las emergencias. Otra posible opción para el rescate es que cada operador asuma la responsabilidad debida según el orden de llegada al lugar de incidente. La siguiente secuencia describe el procedimiento de rescate rompiendo el molino o abriendo los rodillos del molino. Después de que ocurra un accidente, un trabajador activará la alarma. Esta señal debe ser conectada a un dispositivo de emergencia que para el molino. Uno de los compañeros que presenció el accidente o encontró al trabajador atrapado puede activar la alarma. Dicha alarma debe ser diferente de cualquier otra alarma del resto de la planta. La alarma notifica al equipo de rescate y al resto del personal sobre el accidente. La primera persona que llegue al sitio del accidente debe parar el molino. Esto se puede lograr con la barra, el cable de seguridad y el botón de emergencia en el panel de control. Si la alarma no ha sonado, préndala. El segundo integrante del equipo de rescate que llegue al accidente con el carrito de emergencia debe procurar que el herido no se queme con la superficie caliente del molino o con el caucho. Si la alarma no ha sonado, debe prenderla. Para proteger a la víctima de quemaduras serias, se debe utilizar una cobija y colocarla entre el herido y el molino. El integrante del equipo de rescate deberá permanecer con la víctima ofreciéndole apoyo y cuidado, inclusive controlándolo si es necesario. Esta persona debe quitarle el caucho al herido, tratando de no causar mayores heridas. Un integrante del equipo de rescate debe permanecer en el control manual de emergencia para evitar que se prenda de nuevo el molino o se ponga en reversa. Otros deben distribuir las herramientas. Una persona del equipo de rescate deberá contactar al personal de emergencias de acuerdo al proceso y para obtener servicios médicos. Un rescate efectivo depende del proceso rápido pero organizado de abrir los rodillos del molino. El equipo de rescate deberá asegurar e insertar las barras del molino en los tornillos.
Estos tornillos se rotarán para facilitar el descargue de las láminas en el molino. Es importante que los tornillos reciban buen mantenimiento y lubricación en todos los molinos. Las tapas del molino se deben quitar para facilitar el movimiento del rodillo en el molino. Si no se hace, impedirá la apertura del molino. A la vez conceden ahí mismo para quitar los tornillos. Un gato para el molino, permanente o portátil, se puede usar después de que los tornillos se abren y se quitan las tapas. Cuando se suministran gatos permanentes, un socorrista debe activar las manijas de la bomba. Es importante coordinar esta actividad, ya que debe ser operada simultáneamente para prevenir que se traben los rodillos. Cuando se usan martillos y cuñas para abrir los rodillos del molino, o si el gato falla, los socorristas deberán colocar una cuña en la unión de los rodillos en cada extremo desde el lado opuesto del que se encuentra el herido. Se debe forzar la cuña en donde muerde el molino desde el lado opuesto donde se encuentra la víctima. Las cuñas deben forzarse en el molino usando los marros simultáneamente para prevenir que se fracturen los rodillos. Una vez que los rodillos se han abierto, los socorristas deberán sacar al accidentado del molino y administrarle primeros auxilios hasta que el personal médico calificado llegue y asuma la responsabilidad del cuidado médico. Se debe tratar la víctima y estabilizarla antes de transportarla. Personal médico y los socorristas deben estar listos para responder en caso de que alguien quede atrapado en el molino, para tratar a la persona por shock y preparar cualquier parte del cuerpo si se requiere para llevarlo al lugar adecuado. Ya que los trabajadores sufren más heridas por el calor del molino, el método de operar en reversa para sacar al operador ha sido empleado en algunas plantas, en particular cuando se trabaja en compuestos plásticos. Se puede sacar al trabajador en reversa de una manera más rápida. También existe una preocupación por la parte del cuerpo que quede atrapada en el molino. Esta parte puede entrar en los cilindros de nuevo al sacarla. Antes de que se desarrollen procedimientos para el método en reversa, los responsables deberían diseñar un plan. Han ocurrido casos en que los molinos han sido activados hacia adelante y no en reversa. ¿Qué control se puede utilizar para poner en reversa el molino? Este control sí trabajará después de activar los dispositivos de seguridad. ¿Hasta qué punto retrocederá el molino? ¿Dónde está atrapado el trabajador? Si la víctima está al fondo del molino, el procedimiento que se utiliza para removerlo puede ser diferente. Estas y otras inquietudes se deben resolver antes de implementar los procedimientos. Se deben conocer ambos métodos, prepararlos y practicarlos, ya que pueden ocurrir circunstancias que no le permitan al grupo de rescate en poner el molino en reversa. Se debe tratar de mantener al herido lejos del contacto con el molino. Una cobija no se puede usar, ya que puede también quedar atrapada. Un miembro del equipo de rescate permanecerá en el panel de control principal para operar el sistema en reversa si se requiere. A este molino se le ha instalado un botón de emergencia para poner el molino en reversa. Este control está en un botón rojo guardado en una caja de cristal. El molino que se utiliza en esta demostración operará en reversa solo cuando este botón sea activado, aún operando el botón de seguridad. Este botón funciona cuando el vidrio de la caja se rompe. El botón de reversa moverá el molino aproximadamente 2 pulgadas cada vez que se oprima. Al mover el molino en esa dirección, el trabajador se libera. En algunos casos el motor del molino no le permite operar la función de reversa cuando la barra de seguridad se activa. Algunos molinos tienen varias diferencias en sus procedimientos. Asegúrese de saber estas diferencias en su lugar de entrenamiento. No lo ponga en reversa si el trabajador está atrapado bajo el molino. Es importante anotar que en algunas situaciones es mejor abrir el molino a ponerlo en reversa. Durante un ejercicio de rescate en el molino, diversas actividades ocurren en corto tiempo. Es importante familiarizarse con los procedimientos apropiados, así que cuando ocurra un accidente, todos los procedimientos se sigan sin problemas y se pueda ayudar al operario atrapado en el molino tan rápido como se pueda.
Cada uno de nosotros podemos tratar de hacer lo mejor para evitar accidentes como estos en nuestros lugares de trabajo. Un equipo de rescate debe estar preparado a responder a varios tipos de incidentes en cualquier molino de la planta. Todos tenemos una misma meta. Todos esperamos salir del trabajo en la misma condición en que llegamos. Por esta razón es tan importante asegurarnos que los procedimientos funcionan y que el personal está debidamente capacitado para responder a una situación de emergencia y minimizar la gravedad del accidente.